Hola amigas y amigos, muy buenas noches. Les saludamos desde este su programa Crítica sin Censura, una producción de Fernández y Castañeda RB, para tenerles informados y a la vez darles nuestra opinión, nuestros análisis, nuestras investigaciones y sobre todo que tengamos un espacio de reflexión, de debate y de externar cuál es la idea, las percepciones que tenemos frente a los fenómenos negativos que producen los gobiernos. Y esto lo corona precisamente un tema que es la inseguridad. Antes se hablaba de seguridad, hoy se habla y impera lo que es el término inseguridad. Y en el tema de hoy, que precisamente hemos titulado "Necesitamos armarnos para frenar la violencia, la inseguridad", ¿usted qué opina acerca de esta pregunta? ¿Cuál es su contestación? Ustedes saben perfectamente, y hablo a nivel nacional, que en el primer trimestre de este sexenio con nuevo gobierno, no obstante, pues se han incrementado muchísimo el índice de criminalidad en muchos aspectos, porque tenemos que tomar en cuenta los de alto impacto y los demás que, si bien no son catalogados de alto impacto, finalmente producen daños, perjuicios y pérdidas. Y estos son catalogados así: homicidios, secuestro, extorsión, narcomenudeo, robo a vehículos, robo a casa, robo a negocios, lesiones, violación, violencia familiar, feminicidios. Estos últimos, por cierto, dentro de la que no se está mencionando aquí, pero que es parte de lo que es la violencia intrafamiliar. Y se está padeciendo esta plaga, se sigue padeciendo a lo largo y ancho de nuestro país. Las autoridades, es decir, principiando constitucionalmente, porque el gobierno, los gobiernos, no solamente el federal, los estatales y municipales, son los responsables de proveernos de la seguridad. De que no existan todos estos casos, lo más terrible es homicidios, secuestros. Dentro de los homicidios, obviamente, estamos incluyendo los feminicidios. La extensión de la drogadicción hasta llegar a límites que ya no son tolerables, es decir, asesinatos incluso de jovencitas y de jóvenes universitarios. Y ha sucedido no solo en la UNAM, donde hay una franca y abierta venta al narcomenudeo, cosa que se estuvieron haciendo tontas, que quisieron ignorar las anteriores administraciones o direcciones de este plantel, el mayor, el orgullo a nivel nacional. ¿Qué tendremos que hacer los ciudadanos, ya que los gobiernos no cumplen con esta tarea? ¿Recuerdan ustedes que anteriormente existían las policías municipales hace muchísimos años? Era posible, aún con menos presupuesto del que los que ahora se otorgan, figurando, por ejemplo, de que se preocupan más en Ciudad Victoria, por ponerles ejemplo de una ciudad capital en el estado de Tamaulipas, como podría ser en otros estados, que le dan una gran cantidad de dinero, por ejemplo, a lo que es la limpieza, más que a la obra pública, ya ni se diga a lo que es la seguridad. Antes existían las delegaciones de policía, como todavía existen las de tránsito y vialidad. Existían inspecciones de policía, agrupaciones de policía municipal, y se llegaban a tener en algunos casos, dependiendo de la ciudad, ¿sí? Pero por ejemplo, por acá, Tampico, unas 300 elementos,
y un buen número en el parque vehicular de patrullas. Armamento siempre abajo del calibre de los que utilizan los delincuentes. Y es que aquí, amigas y amigos, no estamos hablando nada más de lo que es el narcotráfico y de que se maten entre ellos por estarse peleando las plazas, y que dentro de estos enfrentamientos y también con las autoridades mueran inocentes o quienes no tienen nada que ver en este asunto del narcotráfico. Ciudadanos comunes y corrientes que no son narcotraficantes, que no forman parte de los cuerpos de seguridad, y entre ellos hemos tenido bajas muy lamentables de mujeres y niños, hasta mujeres embarazadas. ¿Qué decir también de las personas de la tercera edad o con capacidades diferentes? Asesinatos, masacres en fiestas privadas, llegan hasta ahí y masacran a los que están divirtiéndose, y ese fue su último momento. También a los negocios, también a las casas habitación, en la calle, en lugares públicos. Está demostrado que el gobierno, los gobiernos no tienen la capacidad, no han tenido la capacidad de resolver este grave padecimiento que tenemos los mexicanos. Lo primero que hay que tomar en cuenta es que como personas, como seres humanos, tenemos derecho a defendernos, ya que las instituciones contempladas en la Constitución y en las leyes de los estados, las constituciones de los estados y las de los municipios libres y soberanos, pues no cumplen esa función. Invierten más en obras grandes y de relumbrón que en la propia seguridad. Les importa más pasar a la posteridad, que les alaben, que les aplaudan y que les den premios de que están haciendo muy bien las cosas, cuando los índices nacionales de criminalidad, de violencia, van en aumento, y algunos más peligrosos aún porque ya suceden en lo que es el seno familiar, en la estructura básica de la sociedad. Estamos ya sufriendo, ¿sí?, de una corrupción dentro de la institución familiar, en la cual la violencia se da cada día más seguido y en la cual tenemos que enumerar muchísimas víctimas con todas las características que ya les di aquí: hombres a mujeres, mujeres a hombres, jóvenes a personas de la tercera edad, incluso abusos con discapacitados. Esto es grave porque habla de la descomposición de nosotros mismos como sociedad. Pero ¿qué provoca que seamos o que podamos ser potencialmente criminales, ¿sí?, y entrar en esta forma de clasificación de los delitos? Pues el medio ambiente que nos rodea, los problemas cotidianos. Hoy el 80% de la población tiene estrés, pero ¿por qué causas? Volvemos a lo mismo. Tenemos que regresar al Estado, refiriéndome como órgano supremo, ¿sí?, quienes nos gobiernan, el gobierno, Estado, gobierno. Bien, que son la misma cosa. Los estados ya en cuanto al pacto federativo se define de diferente manera. Pero estas personas, estos gobernantes, no la hacen. Entonces, ¿qué nos queda? O sea, y aquí se plantea precisamente el hecho de que hay varias opiniones al respecto. Hay quienes defienden el hecho de que no se deben de utilizar las armas, porque puede ser más peligroso. Es decir, un niño puede tomar el arma y, como ya ha sucedido, y puede convertirse en criminal, asesinando, cegando la vida, ya sea de maestras, de familiares, de los propios compañeros de escuela. Pero ¿es el niño el culpable? No, lo que nos falta es responsabilidad.
quien sabe de tener un arma debe de guardarla donde nadie tenga acceso más que él y que pueda manipularla. Y aquí entonces entramos en algo todavía más polémico, porque no nos gusta que nos digan que somos irresponsables. Para portar un arma, para tener un arma, se necesita ser responsable. Pero además de esto, saber cómo manejarlas. Y para ello se deben de impartir cursos, porque la verdad que aunque es una herramienta y que es muy fácil, porque nada más se le jala al gatillo, ¿sí? Sea el arma que fuere, todas traen gatillo y traen percutores de diferentes tipos, pero así es la realidad. Es como una herramienta mal utilizada, pues cualquiera se puede cortar. Que un arma de fuego no debe de estar en casa, no debe de usted portarla. ¿Por qué? ¿Sabe usted que en un tiempo se pensó de que a la población no se le debe de dar acceso a las armas porque se podrían imponer al régimen rebeliar a un régimen político que está haciendo las cosas mal? Se puede crear una revuelta, guerra de guerrillas, una nueva revolución. Son sandeces pifias, ¿sí? Hay quienes dicen que no se deben de utilizar las armas simplemente porque ellos les tienen miedo, no saben manejarlas y hacen bien, no las tomen porque se van a matar ustedes mismos. ¿Aumentará el número de homicidios si se tiene con qué defenderse? Aquí el asunto estriba en que dejamos las cosas como están. Dejamos que quienes acaparan el armamento que viene de Estados Unidos y hay veces de la frontera con Guatemala, allá en el sur, ¿sí? Estén cegando vidas, se adueñen de lo que son nuestros ranchos, nuestros ejidos, nuestras ciudades, nuestras congregaciones. Algo así se manejan también, por ejemplo, grandes áreas urbanas y rurales, que puede ser una estación, dicen estación, por ejemplo aquí Manuel, estación Zaragoza, etcétera. Señores, señoras, sinceramente, ¿estamos o no a merced del AMPA? Claro que sí. Incluso ahí en el Estado de México, en la Ciudad de México también, siempre se habían estado negando de que ya estaban invadidos por células criminales. Y como le pagaban a los medios, bueno, pues todos decían, no, pues sí es cierto, no hay tanto problema. Seguía habiendo muertos ahí en el antiguo Distrito Federal, que hoy es Ciudad de México. Bueno, ¿qué pasó con quien la gobernaba? Bueno, pues simplemente decía que no era cierto, y una vez que entre este nuevo gobierno, pues tienen que aceptar ya ante la realidad de que no solo ya se habían infiltrado, sino que habían invadido ya las principales áreas de la Ciudad de México. Balaceras a diario en la Ciudad de México, como las sufríamos en otros lugares, como aquí mismo en Tamaulipas, en Reynosa, en Ciudad Victoria, en Nuevo Laredo. Y quiero decirles que todavía dentro de las ciudades más violentas, la número 1 en Tamaulipas es Ciudad Victoria, la ciudad capital. Les hablo hoy en día. Le sigue Reynosa y después Nuevo Laredo, incluyendo a El Mante. Bien, ¿cómo defendernos si no tenemos quien nos defienda? Pero además, las leyes están hechas para que únicamente el monopolio del uso de las armas sea del ejército mexicano, hablando de nuestro país. Si nosotros queremos tener un arma, tiene que ser menor al calibre 9 milímetros Luger Parabellum, porque si le dan a usted, después de pasar por muchos trámites y con suerte además, pues el uso de una 9 milímetros que es simplemente una .380. Mucha diferencia en potencia y en penetración contra una 9 milímetros Luger Parabellum. Y es aquí
donde precisamente, y aquí por la frontera de Tamaulipas, aunque sucede a lo largo de toda nuestra frontera con los Estados Unidos, se está dando la entrada de esas armas, porque uno de los principales productores y exportadores, hablo legalmente, es Estados Unidos de América. El que gobierna Donald Trump, el que nos impone sanciones, el que quiere poner un muro para que no pase la droga para allá, pero de ninguna manera quiere, ¿sí?, detener el flujo de armas que finalmente llegan a México. Y aquí viene otro detalle que hay que aclarar. Bien, por ley usted no puede tener armas de mayor calibre que las que tiene las Fuerzas Armadas de México. ¿De qué le sirven? ¿Sí? Únicamente si se meten a su casa, pero si ahora traen chalecos, como lo traen ya algunos malhechores, porque ahora las células criminales también se dedican a robos, a extorsiones y a secuestros. Y algunos lo sacan de su casa, no creen que nada más es afuera, ¿sí? Bien, ¿qué vamos a hacer con ello? Si tiene usted mucha suerte y le pega en la cabeza, bueno, pues se llevó el trofeo, ¿no? El trofeo es su vida, pero la de conservación, conservar la suya. Estamos entonces ante leyes que no están acordes a la realidad y a lo que se proponen los gobiernos. ¿Cuánto tiempo tenemos escuchando de que van a aumentar la seguridad? El caso no es de que nada más la aumenten, sino de que esa seguridad sea efectiva. Mientras tanto, todos ustedes y yo somos blanco fácil para cualquiera que se le ocurra asaltarnos por unos pesos, por quitarle a la mujer los aretes que algunas todavía llevan, ¿sí?, sus bolsos. Estamos viendo que en los propios medios de transporte urbano, ¿sí?, se están realizando asaltos masivos. 2, 3 tipos con armas y prácticamente dejan sin nada a todos los pasajeros. El número que les guste, la capacidad de ese transporte. Nos prohíben traer navajas. Dices, bueno, es que también la navaja, ¿de qué te sirve contra alguien que trae una pistola? Efectivamente, difícilmente la libras, pero cuando menos tienes algo con que defenderte si el otro trae un arma blanca. Porque no todos los delincuentes pueden utilizar o tienen para utilizar un arma de fuego. De tal forma, en esta trampa que es la ley federal de armas, explosivos, etcétera, etcétera, que le da únicamente las facultades al ejército, a las Fuerzas Armadas, para gozar del uso de estas armas. Entonces los que andan mejor protegidos, pues son ellos mismos, y aún así, contra las facciones contrarias, que son los malosos, que son los malhechores, bueno, han sufrido también innumerables bajas. Y nosotros, los ciudadanos, hay quienes se ponen desde el punto de vista de que no, es que va a aumentar la violencia. ¿De qué manera? ¿Por qué? Porque traen las armas, porque se trae coraje el vecino con la vecina. Bueno, ya son asuntos que tenemos que cuidar como ciudadanos que somos. Se supone que tenemos sentido común, que no falta un bravucón, que no falta uno que se la trae ya con alguien, que le ha hecho bullying, etcétera. Se van a presentar casos, ¿sí?, como en Estados Unidos, que allá todos pueden tener acceso a comprar sus armas, y del calibre que sea, prácticamente del calibre que sea, repito. De tal manera que también nos han estado dejando en estado de indefensión, porque, bueno, al final, si nos toca, si nos eligen, pues nos van a balacear, van a secuestrar, los familiares pagan el importe que les piden del rescate, y a usted lo van a matar. Contadísimos casos de los que cumplen y entregan a las víctimas de secuestro, ¿sí? ¿Que va a ser más fácil que existan feminicidios, etcétera? No, depende. A lo mejor la mujer ya se puede defender,
¿sí? Estoy proponiendo el uso de armas. Yo sí las uso. ¿Por qué? Porque a mí me interesa proteger a mi familia, mis intereses, que mucho me ha costado. Y no estoy en la posibilidad, en la posición de dejar que cualquier malnacido, ¿sí?, venga a arrebatármelo, menos la vida, ¿sí? Hay quienes quisieran, creo, ser masacrados. Hay gente que no sabemos qué pudiera ser eso. O sea, hay gente que tenemos que enfrentar las realidades. Y si en el intento de salvaguardar la vida, los intereses y la familia perecemos, valió la pena. No arrodillados, no besándole los pies, pidiéndoles a gritos perdón a estos granujas, a estos homicidas, a estos secuestradores. Todos son seres humanos, ellos también lloran. Ellos cuando se sienten en desventaja también piden perdón, ¿sí? Y véanlos en las ejecuciones, ¿sí?, que les hacen ahí en YouTube. Están hechos de lo mismo y se mueren con lo mismo. Lo único que llegan en parvadas, ¿no? O sea, llegan en grupos y ahí sí, muy machotes. Aquí el asunto es de que, ¿qué va a hacer usted para defenderse? De nada le sirve, por ejemplo, tener el arma adecuada si no sabe utilizarla. Eso es cierto. Entonces aquí se requiere de dos cosas. Una, capacitación para poder utilizar el arma con el cual usted tiene derecho a defenderse, porque ese es un derecho natural, ¿sí? El de salvaguardar nuestra vida, ¿sí? El de cuidar nuestra vida. Y más cuando tenemos la responsabilidad de cuidar a familiares, cuando tenemos esposas e hijos. Entonces, que hagan lo que quieran, a levantar las manos y sírvanse, ¿sí? Pásenle, hagan lo que quieran. Y todavía se dan el lujo, porque andan drogados, etcétera, de que ya les entregaste todo, ya hicieron todo, ya cometieron todo, y de todas maneras te meten un tiro de despedida. O sea, a eso es a lo que nos enfrentamos. Las autoridades no pueden, ni podrán pronto acabar con este problema. Mientras ustedes, mujeres, están expuestas, nuestras hijas, ¿sí?, nuestras esposas, nuestras madres, nuestras abuelas, igual en el género masculino, ¿sí?, igual, ¿sí?, háblese de gays, ¿sí?, es lo mismo. El asunto es hasta cuándo vamos a aguantar que nos masacren más. Ahora, convertirte en autodefensa, bueno, tienes que convertirte en ello porque tienes que autodefender lo que el Estado no hace. Y mientras el Estado promete, a la gente se le entierra. Y ya saben, el muerto al pozo y el vivo al gozo. Entonces, aquí el asunto es de que únicamente estando en igualdad de circunstancias es como se pueden detener las cosas, o como pueden ustedes salvaguardar su integridad y sus intereses. No hay otra manera. No hay otra manera. Se debe de legislar y se debe preparar al ciudadano para defenderse. En Estados Unidos, es cierto, por el mal uso de armas ha habido muchos asesinatos, ya los han visto. Cuenten los millones de personas que conforman la Unión Americana. Compárenla con la de México. Pero cierto es también, y que no se hagan tontos aquellos que defienden la postura, es que han sucedido estas cosas, es que se han evitado muchísimos, miles de violaciones, miles de secuestros, miles de asaltos, miles de extorsiones, miles de vejaciones. Y por ejemplo, vamos a hablar de Tamaulipas, municipios con más homicidios. El Mante, Reynosa se lo lleva con 21, Victoria 8, Altamira 2, Matamoros 4, Nuevo Laredo 2, Tampico 1. En la industria del secuestro, municipios con más secuestros: Reynosa, Padilla,
Vallehermoso, Ciudad Victoria. Con más extorsión, Victoria, Nuevo Laredo, Matamoros, Reynosa, Soto La Marina. En Tamaulipas, narcomenudeo, Victoria, Matamoros, Reynosa, El Mante, Río Bravo, San Fernando. Robos de autos, Reynosa, Victoria, Tampico, Altamira, Nuevo Laredo, Ciudad Madero y Matamoros. Robos a casa, Victoria, Reynosa, Altamira, Matamoros, Ciudad Madero, El Mante, Tampico. Robos a negocios, Tampico, Victoria, Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, Ciudad Madero, Altamira. Municipios con lesiones dolosas, violencia. Ciudad Madero, Altamira, El Mante, Victoria, Matamoros, Reynosa, Nuevo Laredo. Atentos, municipios con más violaciones. Reynosa, Ciudad Madero, Altamira, Tampico, Victoria, Nuevo Laredo, El Mante. Y aquí les voy a dar los números exactos. Y aquí nos vamos a encontrar también con algo que resulta aberrante por los criterios que se tienen algunas personas. Por ejemplo, violaciones. ¿Estamos hablando de violaciones a la ley de tránsito y vialidad? No, violaciones, mujeres ultrajadas, ¿sí? También hombres ultrajados. En Reynosa 13 fueron de los últimos, hasta hace 2 meses. Ciudad Madero, aquí en la urbe petrolera 3. Altamira 3. Tampico 4. Victoria 4. Nuevo Laredo 4. El Mante 1. Y hay gente que dice, no, bueno, es que incluso el mismo gobierno dice, bueno, es que comparados con la Ciudad de México, con el Estado de México, oye, ya le hemos bajado. Sí, nada más que no violaron a su esposa, a su hija, a su amante, a su concubina, ¿sí? A un familiar cercano, a su propia madre, ¿sí? Porque entonces sí, lo verían desde otra perspectiva. No debería haber una sola violación. Pero no tenemos policías ni nos proveen de ellos porque invierten en otras cosas para robárselas, ¿sí? Como ya se ha estado viendo. Ya están viendo ustedes todos los fraudes que están saliendo a la luz pública, miles y millones de dólares. Y sin embargo, que sigan violando a las muchachas, que sigan violando a las mujeres, a los hombres también, ¿sí? Y luego dicen, es que ya logramos bajar el índice, ¿sí? Ah, no, pues sí, matemáticamente bajó 0.01, ¿sí? Porque ya en este mes pues se cansó el violador, ¿verdad? Y descansó un poquito, ¿eh? Pero está listo para llegar con todo el próximo mes. Un poco de sorna, un poco de mal humor, un poco de humor negro. Pero esta es la realidad. Es decir, dentro de la ruleta le puede tocar a cualquiera. ¿Y cómo se defiende? Trae usted un gas pimienta, si lo agarran los de seguridad, ya sean los polinegros que les dicen, o sea, los estatales, ¿sí? Más federal, o sea, se lo van a quitar, le van a decir que no está permitido. Si trae usted una navaja, más aún, aunque se la van a quedar ellos, ¿verdad? ¿Sí? No lo van a remitir nada más por eso. Mira, te voy a hacer el favor, pero ahí está. Entonces, ni siquiera con medios que no son armas de fuego, de acuerdo a los reglamentos, ¿sí?, que rigen en cada uno de los municipios, pues puede usted traer ni siquiera esos electroshocks, ¿sí? Eso que le dicen chicharras para defenderse, que ya tiene descargas que no, por cierto, no son letales para el que las recibe, pero que inmovilizan. Entonces, ¿de qué se trata? Está hecho todo esto, está armado para que estemos ahí de corderos, ¿sí?, de reses, de cerdos, que nada más escogen y aniquilan, que torturan, que los cortan para el consumo, acá en este caso para mutilados para tirarlos. ¿Cómo nos vamos a defender? O sea, ¿es necesario utilizar las armas?
o no es necesario utilizar las armas. Y si es necesario, tenemos que entrar en una nueva cultura, y esa es la de la responsabilidad en el manejo de armas para poder defendernos. Si no, todo lo demás es rollo. Se siguen sucediendo los datos como yo se los estoy presentando, ¿sí? Y aquí tienen todavía más violencia familiar. Les voy a decir, por ejemplo, amigas y amigos a nivel nacional y de Tamaulipas, por ejemplo, hasta hace 3 meses en Tamaulipas se dan de esta violencia familiar en total 648 casos. En Victoria son 99. De Matamoros, ciudad fronteriza, 142. Ciudad Madero, ciudad petrolera, 52. Altamira, puerto industrial, 49. Reynosa, 128. Tampico, 59. Y El Mante, 16. Aquí todavía es más grave. Tenemos que empezar por controlarnos nosotros mismos, por dirimir los problemas que tenemos para no llegar a ser parte de estas estadísticas. Que si usted va a comprar cámaras de videovigilancia, las cámaras de videovigilancia van a servir para que a lo mejor, si las compró, si no es usted muy codo, como muchos empresarios, compran de la menor calidad, donde no, ahí no se les puede ver el rostro, no se pueden ver placas, etcétera. Compren de buena calidad para que cuando menos se sepa quién hizo un daño en su propiedad, se metió a robar, etcétera, o quién le asaltó, en el peor de los casos, quién le asesinó. Eso es para lo único que sirven, ¿sí? Pero para la acción directa, para prevenir, cuando usted sabe que lo van persiguiendo, que lo van a dañar, cuando enfrenta a 3 tipos, la única forma de nivelar la situación, vuelvo a insistir, es estar en igualdad de condiciones. Por lo demás, somos carne de cañón, expresión triste, expresión grave, expresión que es la realidad que vive México. Yo soy Oscar Ramón Castañeda Montemayor. Les manda saludos Mauricio Fernández Díaz y Reina Villafuerte, que son muy sentidos. Ayer se les mencionó al inicio del programa, tal vez no lo iniciaron, pero de todas maneras, socio, mi abrazo, mi cariño, socia, igualmente, hasta allá, hasta la ciudad Victoria, y quienes estarán a cargo de el día de mañana presentarles su programa, que es también nuestro programa en esta sociedad informativa, el cual es Noticias con Sentido y Sin Censura, que siempre tiene mucho que aportar de información, de análisis, opinión y crítica para todos ustedes. Les agradecemos que sigan con nosotros, sus likes, sus compartidas y sobre todo sus buenos deseos y también las críticas que nos ayudan a superarnos y ser cada día mejores, porque ustedes merecen esto y más. Muy buenas noches y que tengan un excelente día de mañana.